Ya estamos en vivo en Facebook. Ahora vamos a empezar una nueva tutoría de Derecho Penal con el doctor Manso Graña, y esta tutoría es sobre principios y garantías del derecho procesal penal. Así que no les voy a robar más tiempo, ni a ustedes ni al doctor. Gracias por acompañarnos, y cualquier pregunta que tengan la vamos a estar transmitiendo al doctor para que la conteste. Muchas gracias. Perfecto, gracias Juan. ¿Me ven bien desde ahí? ¿Me ves bien, Juan? Yo ya puse la filmina, no sé si está compartiendo ya. Sí, perfecto. ¿Se ve la filmina? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias otra vez por la invitación para esta tutoría. Veníamos hablando justamente de, primero que todo, el concepto de derecho penal y los sentidos que tiene el derecho penal, tanto en su fase objetiva como subjetiva. Y estuvimos viendo justamente que por el carácter público que tiene el derecho penal, justamente se presume un derecho subjetivo del Estado a aplicar este poder punitivo o esta facultad punitiva, el ius puniendi, sobre aquellas personas que se ven involucradas con la transgresión de la ley penal, la ley positiva penal. También estuvimos viendo que lo que son los principios del derecho penal operan como limitadores a este poder subjetivo que tiene el Estado de controlar a través de la coerción del propio derecho penal. Esto sea a través de la pena, la medida de seguridad que se aplique, como así también a través de las medidas coercitivas que prevé el sistema de enjuiciamiento penal. En la clase, o digamos, en la tutoría anterior, estuvimos viendo aquellos principios o reglas generales que se aplican sobre el derecho sustantivo penal, o sea, sobre lo que es la parte general de derecho penal, las leyes de ejecución penal, o sea, con todo lo que tiene que ver con las leyes que rigen los tipos de delitos, las participaciones y demás. ¿Sí? Todo lo que vimos, principio de reserva, principio de legalidad, en el sentido sustantivo, principio de culpabilidad y demás. Y hoy vamos a ver específicamente aquellas directrices, los principios y garantías del derecho procesal penal. Estos principios, quizás a diferencia de lo que estuvimos viendo, no se van a aplicar quizás al momento de definir la pena, sino más que nada en lo que es el proceso en general, durante todo el transcurso del proceso. Vamos a ver tanto principios que van a servir para orientar algunas de las decisiones que se van a ir tomando dentro del proceso, pero también para otros principios para regular cómo debe realizarse lo que se habla del debido proceso legal. Los principios y garantías, a veces se habla indiferentemente uno del otro, pero hay una diferenciación que ahora la vamos a ver básicamente en qué consiste. Pero bueno, como al igual que los principios del derecho penal sustantivo, tienen origen generalmente en normas de jerarquía constitucional, que son ya incorporados ya, digamos, en la parte general o el núcleo duro, digamos, de la Constitución, o bien a través de las convenciones y tratados internacionales que fueron incorporados a través del artículo 75, inciso 22, ¿sí? De nuestra Constitución. Entonces, bueno, ya para abordar lo que es la temática de los principios y garantías, hay que tener especial, digamos, resalto en el tema en cuanto a que estos principios son claras herramientas que nos van a servir para regular el poder coercitivo que tiene el Estado durante el proceso en el sistema de enjuiciamiento, con independencia de que sea un sistema de enjuiciamiento de corte inquisitivo o acusatorio, que eso lo van a ver seguramente en la segunda parte de la cursada del año de las materias que estén haciendo sobre elementos de derecho penal. Pero bueno, estos principios se rigen justamente por cuestiones constitucionales y se aplican en todos los ordenamientos procesales de la Argentina. De acuerdo al sistema federal argentino, el Código Penal
las normas que rigen el derecho penal sustantivo, o sea, el Código Penal de la Nación, se aplica en todo el país porque obviamente hay un mandato constitucional donde las provincias han delegado en el Estado federal, en el Congreso Nacional, justamente el dictado de las normas penales, o sea, esto es todo lo que tiene que ver con cuáles van a ser los delitos, cuáles van a ser las figuras y las conductas prohibidas, y las reglas de participación, todo lo que vimos y mencionamos respecto a cuáles son las pautas a seguir al momento de aplicar una pena. Todo lo que es derecho procesal, la parte procesal, cómo va a ser el sistema, cómo se va a aplicar, cómo se va a enjuiciar a una persona que transgreda esos delitos, va a estar regulado por cada ordenamiento provincial, o en el caso en el caso de la ciudad, sea a nivel local por el Código Contravencional y Penal de la Ciudad de Buenos Aires, o en lo que son algunos delitos digamos, nacionales, o que todavía están reservados al Estado Nacional, en el Código Procesal de la Nación. ¿Sí? Entonces, van a notar que todos estos principios tienen especial funcionamiento en función de las normas constitucionales. No vamos a ver las normas específicas de cada provincia, pero bueno, cada provincia va a ir regulando y receptando a nivel local las reglas que van a servir como herramienta para aplicar estas garantías dentro del derecho penal. Si tenemos que hablar de principios y garantías, quizás es importante tener presente esto, porque a veces se habla mucho de principios y garantías como si fuesen lo mismo. Verdaderamente hay diferencias, digamos. En principio, justamente los principios son la base o los fundamentos de las garantías. Son las razones que legitiman la existencia de esa garantía. Es aquello con el que nosotros podemos decir hay una garantía para esta situación basada en un principio que es lo que le da el fundamento, la razón de ser a esa garantía. Las garantías son institutos o herramientas justamente para proteger y hacer efectivo el goce de derechos subjetivos fundamentales frente a la injerencia estatal. Esto que veníamos diciendo, que justamente tanto los principios sustantivos como procesales, lo que tratan de hacer de alguna forma es limitar el poder punitivo del Estado. Están principalmente orientados en favor del imputado, una cuestión de la asimetría de poder que hay entre el Estado y aquella persona que es sometida a un proceso, ¿sí? No están en situación de igualdad, digamos, real. Hay una igualdad que se busca a través justamente de estas garantías y principios para poder nivelar esta situación que hay entre el Estado persiguiendo a una persona, ¿sí? Los principios y garantías procesales son aquellos que se aplican durante la sustanciación del proceso, ¿sí? Para orientarnos en dónde estamos parados en este momento. O sea, se aplican directamente a los actos procesales que se van a dar durante todo el trámite del expediente y la causa hasta el momento del dictado del juicio. Incluso también se aplican en el momento de la ejecución de la pena. Hay muchos principios que se aplican también en ese estadio también, digamos, del proceso penal. Lo estuvimos viendo anteriormente que hay lo que se dice la etapa de criminalización primaria, criminalización secundaria y la parte de ejecución de la pena. Y el principio o el derecho, digamos, la directriz que fija casi todas las garantías diría todas las garantías de las garantías y principios procesales, está dado por lo que se entiende como el debido proceso legal. ¿Sí? Cuando la Constitución dice que nadie podrá ser penado sino en función de una ley previa en el marco de un proceso, un juicio, nos está diciendo de que es necesario un proceso que nos fije unas pautas mínimas de funcionamiento que garantice justamente la igualdad entre las partes. Cosa que quizás en otros procedimientos, como el procedimiento civil, se fijará por otras pautas, donde las partes están en posición de igualdad, donde rigen otros principios. Decimos que el derecho civil es parte de lo que se habla del derecho privado. Son las partes las que impulsan a través del principio dispositivo el expediente. Y bueno, y el debido proceso, digamos,
la Corte lo ha definido, digamos, como el sistema de garantías judiciales, ¿sí? Que representan un sistema de protección de derechos humanos. ¿Sí? Atañe al acusado, pero también a la víctima y a sus familiares, asimismo al Ministerio Público Fiscal. ¿Mm? O sea que el debido proceso, las pautas del debido proceso se aplican a todas las partes del proceso, del procedimiento, todos los que están en el expediente, digamos, tanto las víctimas presentándose como querellantes, como también al imputado inculpado y a la fiscalía, que es el encargado de impulsar, el responsable de llevar adelante la persecución, la investigación y la acusación dentro del trámite del expediente, digamos. Y este debido proceso legal, este principio central de las garantías y principios del derecho penal, está justamente regulado en varios lugares. No solamente, digamos, no solamente en nuestra Constitución, artículo 18, sino también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿sí? Cuando dice todas las personas son iguales ante los tribunales, teniendo derecho a ser oídos públicamente, con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, ¿sí? Establecido tanto en materia penal como civil. Acá nos está diciendo que, obviamente, el debido proceso legal se aplica no solamente en el derecho penal. Y nos habla justamente de que hay unas pautas o debidas garantías, como dice el pacto, en el artículo 14.1, y ya nos va diciendo algunas cuestiones, que tiene que ser un tribunal competente, independiente e imparcial, ¿sí? Serían como las pautas centrales para garantizar, digamos, una decisión justa para cualquiera de las partes. La Declaración Universal de Derechos Humanos lo reconoce cuando dice, bueno, toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente por un tribunal independiente e imparcial. Y acá también habla también de la situación de igualdad y habla de toda persona, ¿sí? O sea, todas las partes. La Convención Americana sobre Derechos Humanos también hace referencia al debido proceso legal, cuando dice toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley. ¿Sí? En la sustentación de cualquier acusación penal formulada en contra de ella o por la determinación de sus derechos, obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, ¿sí? Ya no solamente de civil, sino laboral, fiscal, incluso también administrativo. Entonces, en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y el debido proceso legal, obviamente, tiene los presupuestos, que son estas garantías mínimas, estas garantías judiciales que fija el debido proceso, que son las que, digamos, si nosotros entendemos los principios y garantías, el tronco central es este debido proceso legal, y hay unas ramificaciones o garantías o principios que nacen como desde un árbol en ramificaciones que van generando, digamos, distintos marcos de protección dentro del proceso. Estas garantías judiciales fueron definidas justamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. ¿Sí? O sea, ya está marcando que al hablar de garantías claramente se trata justamente de limitar la actuación del Estado en el marco de un proceso legal, ¿sí? Con ciertas garantías que tienen que estar resguardadas. Y estas garantías mínimas, que hace simplemente referencia quizás en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, hace una enumeración, o son más claras, o están mejor mencionadas quizás en lo que son las garantías mínimas que define en el artículo 8.2, que de alguna forma están como más orientadas o funcionan verdaderamente como garantías respecto del imputado, porque ahora vamos a ver cuáles son. Pero solamente para enumerarlas, ya se menciona a la presunción de inocencia, ¿sí? Que es lo que conocemos como principio de inocencia, y con lo que ahora vamos a ver, que implica justamente que el imputado debe ser tratado como inocente durante
todo el proceso. El derecho a ser oído, que está íntimamente vinculado con digamos, la defensa material del imputado, pero también es un derecho, como lo veníamos diciendo, para todas las partes. Todas las partes tienen derecho a expresarse y a plantear su posición dentro de un proceso. Bueno, el derecho a contar con un tribunal competente, independiente e imparcial definido con anterioridad a la ley. Esto lo que nos quiere decir es que son las garantías quizás orgánicas o del sistema judicial, todo lo que tiene que ver con cuáles van a ser los jueces o el juez natural que nos va a tener que juzgar. Este juez natural que tiene que ser competente, o sea, tiene que tener las potestades para poder intervenir en el proceso, tiene que ser independiente, que la independencia está vinculada principalmente con la forma de designación también de los magistrados, la transparencia y la reglamentación de esa designación de magistrados, la estabilidad y la posibilidad digamos, de no estar afectado externamente por otros poderes o otros tipos de cuestiones que puedan incidir sobre el juez y que puedan afectar justamente la imparcialidad. Dentro de los sistemas procesales, en cuanto a lo que es la imparcialidad, se fijan ciertas herramientas, como es la recusación o la excusación de los magistrados para apartarlo de las causas cuando se crea que hay algún interés o alguna cuestión que pueda afectar digamos, en el principio de objetividad que tiene que tener también un juez dentro del proceso penal, el hecho de poder ver los hechos sin tener, digamos, una visión parcial o, digamos, que esté condicionada de los hechos que se están juzgando dentro de un proceso penal. Y que justamente este tribunal competente, independiente e imparcial tiene que ser definido con anterioridad a la ley. Digamos. Esto tiene que ver con lo que dice el artículo 18 de la Constitución, de que no pueden crearse comisiones especiales para juzgar a las personas. No pueden crearse un tribunal al solo efecto de juzgar a una persona, sino que debe estar ya designado con anterioridad. Y tiene que ser el juez natural. No puede ser un juez de otro territorio que esté juzgando a una persona, a un nacional de acá, de nuestro país, y tiene que ser de la materia penal, en el caso que estamos tratando ahora, y sobre justamente sea materia federal, local y demás. Eso tiene que ver un poco con el tema de la competencia. Las posibilidades de recusación y excusación obviamente van de la mano con un montón de cuestiones procesales que están fijadas en cada uno de los códigos, pero básicamente tiene que ver con el hecho de que no haya relación con las personas que intervienen en los juicios, digamos, si hay una relación, digamos, algún parentesco con algún interviniente y demás. Bueno, todas esas cuestiones están más que nada reguladas específicamente en los códigos procesales. No lo vamos a tratar en detenimiento en esta tutoría, pero básicamente cuando habla de derecho a contar con un tribunal competente, independiente e imparcial y definido con anterioridad a la ley, habla justamente, con anterioridad y por ley, habla justamente de estas cuestiones que les menciono. Otra de las cuestiones que las garantías judiciales mínimas habla con el derecho a obtener un pronunciamiento fundado y dentro de un plazo razonable. Esta es una cuestión también, digamos, de que bueno, la posibilidad también de recurrir la decisión. La decisión no puede ser arbitraria, tiene que estar fundada en ley, fácticamente y jurídicamente. Y también el tema del plazo razonable, que tiene, lo que define concretamente es que debe haber un proceso, digamos, que no puede prolongarse y torne, digamos, inalcanzable los derechos de las partes que están bregando por el reconocimiento de un derecho, la decisión. A veces se dice se escucha mucho que no hay justicia si llega tarde. Bueno, justamente esto es lo que habla del plazo razonable. El plazo razonable, digamos, no hay una regulación que defina qué es razonable y qué no, sino jurisprudencialmente la Corte ha establecido que se tiene que hablar la complejidad del hecho, las situaciones particulares del caso concreto. Entonces, es un principio, una garantía que más que nada se aplica jurisprudencialmente y a nivel, digamos, sustantivo, se define o se tiene presente como que
todos los códigos procesales tienen que determinar un tiempo de duración de los procesos que tiene que ser racional, o sea, de acuerdo a los tipos de conductas que se están investigando, ¿sí? A ser asistido por un defensor, defensa técnica, eso lo vamos a ver más adelante también, así que no voy a ahondar en este tema. A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable también, la prohibición de autoincriminación, que lo vamos a ver más adelante, y a recurrir el fallo ante un juez o un tribunal superior. Acá es obviamente el derecho al recurso, el doble conforme y todo lo que vamos a ver más adelante. Pero quería mencionarles que justamente el debido proceso legal, además de estas garantías mínimas, hace mucho hincapié en esto del tribunal competente, independiente e imparcial. Por eso hago mención especial en esta parte de la exposición. Y acá entramos en uno de los principios quizás centrales y que definen la presunción, que es eje central de todo proceso penal, que es la presunción de inocencia. ¿Sí? En distintos ordenamientos hay presunciones en favor o una de otra parte, o presunciones, digamos, respecto a la validez de una prueba o no. Por ejemplo, en el derecho laboral hay una presunción a favor del reo, lo que se llama el indubio, a favor del trabajador, indubio pro operario. Así que es muy similar a lo que nosotros entendemos como indubio pro reo. Pero bueno, las presunciones de inocencia básicamente lo que quiere decirnos es que toda persona que es sometida a un proceso debe ser tratada, digamos, no puede ser tratada como culpable, sino hasta que existe una sentencia condenatoria que se encuentre firme en su contra. ¿Sí? Es una cuestión de un derecho iuris tantum, ¿sí? Es una presunción que solo puede ser derribada cuando haya una sentencia condenatoria, que específicamente lo que implica eso es que haya una declaración de responsabilidad o una declaración de culpabilidad. Por eso cuando hablamos en la otra tutoría del principio de culpabilidad, está íntimamente asociado con el principio de inocencia, porque justamente se pierde la inocencia cuando existe una declaración de culpabilidad que ya no pueda ser modificada, o sea, que se encuentre firme. Y bueno, el artículo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hablado sobre el derecho a la presunción de inocencia, bueno, que ya lo habíamos mencionado hasta el artículo 8, inciso 2, y dice que el derecho a la presunción de inocencia acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad y que quede firme. Esto lo dijo en el fallo Ricardo Canese versus Paraguay, que es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero esta presunción tiene dos derivaciones muy especiales, muy importantes, que operan como garantía justamente de este principio. Recordemos que los principios son el fundamento de las garantías, y estas garantías son el indubio pro reo y el onus probandi, que ahora lo vamos a ver en la siguiente filmina. El indubio pro reo habla justamente de que en caso de duda debe estarse a lo que sea más favorable para el imputado. ¿Sí? En el Código Federal, acá puse el ejemplo del artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación, que justamente marca esta cuestión, y también está contemplado en el artículo 8.2, como lo veníamos diciendo, y el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y justamente el indubio pro reo lo que nos está diciendo es que, digamos, toda persona debe ser, cuando se tramite un expediente, debe ser tratada bajo el principio de inocencia, que lo va a acompañar hasta el momento de la condena, pero debe existir al momento de ser condenado, al derribarse esa presunción de inocencia, tiene que haber una certeza de culpabilidad, ¿sí? Debe derribarse, digamos, lo que en principio es la duda respecto a su culpabilidad, ¿sí? Entonces, toda condena requiere un estado de certeza de culpabilidad, pero si existe duda, debe absolverse al acusado, porque no ha logrado derribar el estado de inocencia. Ese es el razonamiento que sostiene el indubio pro reo, ¿sí? Justamente, si estamos hablando de que una persona tiene un estado de inocencia, la única forma de derribar ese estado, esa presunción inicial, es a través de evidencia, pruebas que demuestren lo contrario, ¿sí? Y esas pruebas tienen que ser analizadas por el juez bajo un sistema de valoración
especial es el de la sana crítica racional, que está marcada básicamente por la lógica, la experiencia y los conocimientos científicos. ¿Sí? El artículo 398 del Código Procesal de la Nación lo marca, y el nuevo Código Procesal Federal también. Y justamente nos marca esto que veníamos hablando, de que los jueces deben fundar las decisiones, no pueden ser arbitrarias, tienen que expresar las causas y motivos de sus decisiones y al momento de resolver las causas. Resolver, digamos, los conflictos y tomar decisión. Y el indubio pro reo, digamos, cuando haya que definir la responsabilidad y la culpabilidad de esas personas, tiene que abarcar tanto los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, ¿sí? Elementos objetivos y subjetivos estamos hablando de aquellas circunstancias específicas de cada figura penal que deben verificarse en el caso para decir que estamos ante un hecho delictivo. Pero además, tienen que tenerse, el indubio pro reo se aplica también, de alguna forma, a los aspectos que condicionan la aplicación de la pena en cuanto a lo que es la antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Si en un caso concreto, ponele, tenemos un caso que una persona alega que actúa ante la legítima defensa, nosotros tenemos que derribar ese descargo como jueces, tratando de, digamos, evacuar las citas de ese descargo y decir, bueno, a ver si en realidad se verifica cada uno de los elementos requeridos para la legítima defensa. ¿Sí? El indubio pro reo no es solamente respecto a las cuestiones de la figura o la descripción de la conducta, sino también respecto a todas estas circunstancias de justificación, de culpabilidad, de punibilidad e inimputabilidad que rigen el sistema penal. Y justamente el indubio pro reo tiene que activarse en todas las instancias del proceso, ¿sí? Sabemos que antes de llegar a una condena, existen distintas decisiones interlocutorias que van como acercándonos a esa certeza de culpabilidad que termina con la condena del imputado, ¿sí? Entonces, este estándar probatorio que se va pidiendo para poder avanzar durante el proceso se va incrementando a través de lo que se puede decir la semiprueba o la declaración de culpabilidad, digamos, prima facie del encausado. Por ejemplo, si hablamos del momento de llamado indagatoria, no se necesita certeza de culpabilidad, simplemente con la sospecha de culpabilidad de que esa persona esté involucrada en el delito, es suficiente como para convocarla a prestar declaración indagatoria. En el caso del procesamiento, estamos hablando de que debe existir algún tipo de convicción o probabilidad cierta de culpabilidad, ¿sí? Eso estamos diciendo de que hay elementos que permiten sujetar a esa persona al proceso, es decir, bueno, es una persona que con todos estos elementos que tengo hasta ahora reunidos, hay suficientes elementos como para avanzar a la etapa de juicio. Digamos, es todo lo que tiene que ver con el cierre de la etapa preliminar o la etapa de instrucción. Justamente se hace un auto de mérito donde se valora la prueba y se da incluso una calificación legal y demás. Pero el indubio pro reo también debe aplicarse en esta instancia también. Ahora lo vamos a ver cuando vemos la tesis restrictiva y la tesis amplia. Pero la condena necesita una certeza apodíctica de culpabilidad, o sea, más allá de la duda razonable. ¿Sí? O sea, tiene que haber una certeza concreta, positiva, de que esa persona cometió el delito. ¿Sí? Debe estar descartada todo tipo de duda. ¿Sí? Obviamente hay casos donde no se puede alcanzar ese estándar y se debe absolver. Lo que nos está diciendo el indubio pro reo es cuando llegamos a esta instancia, si existe algún tipo de duda respecto a la responsabilidad, no alcanzamos esa certeza de culpabilidad, no le queda otra opción al juez que absolver. Al respecto, existen, digamos, algunos entienden que el ámbito de aplicación solamente queda al momento de dictar sentencia. Hay otros que tienen una tesis más amplia, donde dicen que en todas las etapas del proceso debe aplicarse el principio de indubio pro reo, o digamos, el principio de
de inocencia y esta garantía de propio reo. Y en el caso, digamos, una situación donde una persona fue indagada y no tenemos suficientes elementos como para sostener mínimamente la participación, digamos, la culpabilidad, la materialidad del hecho, se aplica lo que se llama el sobreseimiento, que esto directamente tiene que haber una certeza negativa de que esa persona no ha cometido el hecho. Si hablamos también de principio de inocencia, hay una derivación que es el onus probandi, que habla justamente de quién tiene la responsabilidad de impulsar el proceso y quién tiene más que nada la carga de la prueba. Y como estamos hablando de que el derecho penal es de carácter público, claramente quien tiene el impulso y quien tiene la potestad de impulsar y quien tiene la carga de probar el hecho, la carga, digamos, de derribar esa inocencia, es el Estado. ¿Sí? Cuando hablamos del principio de legalidad, hablamos de que el Estado también, cuando introduce un nuevo delito, está asumiendo la responsabilidad también, por una cuestión de seguridad, de un principio de seguridad jurídica, de perseguir cada uno de esos delitos, ¿sí? Lo que es el principio de legalidad procesal. Y es el Estado, entonces, el que tiene todas las facultades para perseguir a la persona, al infractor de la ley penal o a aquel que cometió un delito. Entonces tiene la carga de probar justamente la culpabilidad del imputado. Obviamente, como veníamos hablándolo, el Estado tiene mayor poder que un imputado y se plantea esta desigualdad real, que lo plantea también Mayer, que lo deja muy en claro en uno de sus artículos, en cuanto a que, digamos, no es la misma la relación entre aquel que tiene que perseguir, que tiene que acusar, que tiene que impulsar un proceso, que tiene las herramientas estatales, tiene todas las agencias estatales para perseguir, investigar y demás, que quien está tratando de soportar la persecución penal. ¿Sí? No hay una igualdad entre las partes como ocurre en otros procesos. El Ministerio Público Fiscal, que es justamente el órgano encargado dentro del proceso penal, es el titular de la acción, es aquel que tiene el interés, que maneja el interés público, estatal, de perseguir estos delitos y tiene que actuar de forma, digamos, tiene que acusar de oficio ante el incumplimiento o ante la infracción de una norma penal, ¿sí? Debe recolectar la prueba y debe llegar, en realidad, a buscar la verdad, pero la verdad objetiva, o sea, buscar también tanto prueba de cargo para sostener la culpabilidad del imputado, como también prueba de descargo. O sea, si el imputado hace una declaración y establece una coartada o algún tipo de versión exculpatoria, también es responsabilidad del fiscal, del Ministerio Público Fiscal, evacuar esas citas, ver qué es lo que verdaderamente ocurrió y digamos, establecer, digamos, verdaderamente la verdad objetiva, la verdad material de lo que está ocurriendo. Esto tiene que ver con el principio de objetividad y la lealtad procesal, ¿sí? La lealtad procesal, obviamente, en el sentido de que debe abordar también las pruebas y, digamos, siempre buscando alcanzar la verdad, digamos, no solamente agarrar prueba que decida a su favor, sino que si hay una prueba que puede servir surge una prueba que puede servir para exculpar al imputado, debería tenerla. Dijimos entonces que la carga de prueba está en manos del Estado. Sin embargo, hay situaciones en las que el derecho parece como que abandona esta garantía o esta derivación del principio de inocencia y pone en manos del imputado la carga de probar su inocencia, cuestión que es muy difícil. Imagínense la situación de tener que estar probando que uno no cometió algo. Es casi imposible. ¿Cómo probar que yo no cometí tal delito? ¿Cómo probar que alguien no lo cometió? Bueno, es mucho más difícil que probar si alguien lo hizo, digamos. El contraste es muy distinto. En el caso de enriquecimiento sin causa, sí que está regulado en el artículo 268, inciso 2 del Código Penal, justamente parece que la norma como que hace recaer sobre el imputado la carga de probar su inocencia, cuando debería presumirse, porque dice
aquel que no justificare un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ¿sí? O sea, está diciendo que para que uno si uno tiene, digamos, tiene dinero que no puede justificar, cierta cantidad de dinero, o incluso si ha cancelado deudas y no se sabe cómo las ha cancelado, y no puede probar, digamos, que de dónde el origen de ese dinero, o no puede establecerse de qué forma se ha enriquecido, parecería que es culpable de este delito. Bueno, esto es una clara transgresión al principio de onus probandi, o de la carga de la prueba sobre el Estado. Y si hablamos del principio de inocencia, también hay que ver cómo incide esto en las medidas coercitivas que sean dentro del proceso, ¿sí? Sabemos que, digamos, el derecho penal no solamente tiene cuestiones de coacción, como son la sanción de la pena y la medida de seguridad, sino también medidas coercitivas que están destinadas básicamente a la concreción de ciertos actos procesales en el marco del sistema, digamos, del sistema penal o el sistema de enjuiciamiento penal. Y el principio de inocencia, justamente, es un límite, ¿sí?, para la imposición de medidas coercitivas. Y en ese sentido, la Corte ha dicho que justamente porque deriva justamente de la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de la investigación y que no eludirá la acción de la justicia, ¿sí? Lo que nos está diciendo es que justamente nadie puede ser, digamos, privado de su libertad durante el proceso, salvo para asegurar los fines del proceso penal, que es la aplicación de la ley penal y la averiguación de la verdad. ¿Cuáles son los riesgos que atentan contra estos fines? Bueno, justamente el entorpecimiento de la investigación y el riesgo de fuga, ¿sí?, que también es entendido como el riesgo de eludir el accionar de la justicia y demás. Justamente el artículo 18 dice: nadie será arrestado sino en virtud de una orden de autoridad competente. Lo que nos está diciendo es que la regla es que toda persona tiene que ser detenida con una orden judicial, ¿sí? Obviamente hay excepciones y ahora lo vamos a ver. Pero pensando en esto de la presunción de inocencia, a veces estamos acostumbrados a escuchar, quizás en los medios de comunicación, de que se habla de que no, este delito es excarcelable, este delito no es excarcelable. Verdaderamente no hay delitos excarcelables o no excarcelables, porque justamente lo que se habla es que tiene que haber, el único fundamento para privar a una persona de su libertad durante el proceso solamente son estos riesgos que estamos hablando, riesgo de fuga y entorpecimiento. Y esto fue tratado en el fallo Napoli de la Corte Suprema, en cuanto el artículo 316 del Código Procesal Penal de la Nación establecía que ciertos delitos, ya por el solo hecho de estar acusado de un delito, estos tipos de delitos que hablaba, que están vinculados básicamente con la erradicación o supresión de estado civil y demás, lo que hacía era violar el principio de inocencia, porque por el solo hecho de acusar a alguien de un delito, eso no habilita a que lo apliquemos una prisión preventiva o alguna medida de coerción solamente por esta cuestión. El fallo lo que está diciendo es justamente que no hay delitos excarcelables, delitos no excarcelables, sino que hay que ver el caso concreto y ver si hay una situación de riesgo de entorpecimiento o una situación de elusión de la justicia. Y en ese mismo sentido, justamente se planteó cuáles son las características de la privación de la libertad o la prisión preventiva, y que es excepcional, que debe existir una necesidad, obviamente, fundada en estos riesgos procesales, pues es una cuestión de iuris tantum, y que debe ser proporcional a la pena en expectativa. O sea, yo no puedo privar a alguien de su libertad, digamos, si la pena en expectativa es una multa o una inhabilitación. Sería totalmente desproporcional. También la proporcionalidad tiene que ver con cuánto es el tiempo que yo puedo tener a una persona privada de libertad
si digamos, está esperando una pena que no puede superar más de 3 años y yo lo tengo privado de la libertad casi 2 años o casi estoy cumpliendo los términos de suficientes como para que pueda alcanzar una libertad condicional o una libertad anticipada. Y el carácter excepcional de la prisión preventiva o las razones para privar de la libertad de una persona tiene que ver con que, por ejemplo, el artículo 280 establece que la regla siempre es la libertad. Porque si nosotros tenemos que tratar a alguien como inocente durante todo el proceso, obviamente tiene que llegar al juicio en libertad, no privado de la libertad. Entonces, la excepcionalidad va por ese lado, de que justamente la regla es la libertad y la excepción es la privación de esa libertad o el encarcelamiento. Y debe existir una necesidad que, como dijimos, es fundada en estos riesgos procesales. Y sobre estos riesgos procesales y la necesidad de que esa privación esté sobre fundamentos cautelares, o sea, asegurar los fines del proceso, hay un plenario muy importante, muy conocido, que es el plenario número 13 de Díaz Belzones de la Cámara Federal de Casación Penal, que justamente establece un montón de pautas de cuándo existe riesgo de fuga, cuándo existe riesgo de entorpecimiento y demás. Pero volviendo al artículo 18, tenemos que tener presente cuando decía que nadie puede ser arrestado sin orden, sino en virtud de una orden de autoridad competente, está hablando específicamente del juez. Es el juez el que tiene que dar la orden de detener a alguien. Pero esta orden tiene que ser escrita, tiene que estar fundamentada, como toda decisión judicial que transgrede o puede limitar algún derecho fundamental, como en este caso la libertad, tiene que estar fundamentado. Y la excepción a la orden judicial de arresto que establece el artículo 18 es, digamos, la aprehensión en flagrancia, en flagrante delito, cuando estamos hablando de que alguien es sorprendido poco antes de cometer el hecho, durante o inmediatamente después, o incluso con rastros, ¿sí? Cada ordenamiento procesal lo establece distinto, pero lo que nos está diciendo es que hay situaciones específicas donde la autoridad judicial no es necesario tener una orden judicial para arrestar a alguien o para privar de la libertad a alguien. Pero esa excepcionalidad tiene que ver con que, digamos, la aprehensión en flagrancia o la detención por la policía cuando alguien está cometiendo un delito tiene un fundamento no cautelar, sino de aseguramiento para poder llevarlo ante el tribunal y que sea juzgado. La prisión preventiva, obviamente, como dijimos, también, al ser una cuestión que limita la libertad, tiene que ser dictada por el juez, porque es una decisión de corte jurisdiccional, ¿sí? Tiene que haber un acto de mérito. Perdón, Nacho, te transmito 3 preguntitas que dejaron acá en Facebook. Sí, a ver. Brevemente. Una dice, ¿cómo hacer cuando el Ministerio Público Fiscal recolecta pruebas que no hacen al fondo de la cuestión procesal que se trata e induce al juez a cometer un error en el desarrollo de la causa, derivando ello en un entorpecimiento de la investigación? A ver, cuando el fiscal introduce prueba que ¿me repetís? Cuando introduce prueba que no hace al objeto de la causa. Claro, dice, no hacen al fondo de la que con cuestión eso entorpece la procesal. investigación. Claro. Dice que induce al juez a cometer un error en el desarrollo de la causa. Bueno, son muchas cuestiones. No sé si, como interpreto la pregunta, el fiscal, digamos, obviamente impulsa la prueba, pero el juez es un juez de garantías que tiene que controlar la pertinencia y validez de cada prueba. Si es prueba que no es conducente para lo que se está investigando, debe ser, obviamente, desechada esa prueba, ¿sí? Digamos, si estamos probando un homicidio y trae, no sé, cuestiones una prueba que, digamos, no tiene nada que ver con ese hecho, que no aporta nada, esa prueba en sí no es conducente para la investigación y no puede servir. Después, si introduce prueba que es falsa, digamos, o que fue obtenida ilegalmente, como puede ser, digamos, con intervención telefónica sin orden judicial o de manera ilegal, debe hacerse una acción de exclusión de prueba, digamos, cuando es inválida, como lo que es la teoría del fruto del árbol venenoso. Digamos, cuando se está dando una situación donde estamos ante una prueba que, por la forma en que fue obtenida, digamos, sea porque se violó la cadena de custodia de ese objeto que secuestramos o que encontramos, no tiene validez, digamos.
El fiscal no puede aportar prueba que no sea válida ni pertinente, a eso es lo que voy. Y el juez, como juez de garantía, tiene que desecharlo. Y acá no estamos hablando del riesgo de entorpecimiento por parte de la fiscalía, porque la verdad, la fiscalía es responsable de la investigación. Si al fiscal se le cae la investigación, no podemos privar de la libertad al fiscal porque hace una mala investigación. Esto rige simplemente a los términos de la aplicación o no de la prisión preventiva. Digamos, no, estos riesgos procesales no aplican a la actuación del fiscal. ¿Sí? No sé si se entiende lo que estoy explicando. Si aporta prueba que no es pertinente, o sea, que no sirve para esclarecer el hecho, o que es ilegal, el juez lo debe desechar. Y la actuación del fiscal nada tiene que ver con el entorpecimiento de la investigación o con el hecho de eludir la justicia. Esto tiene que ver con la situación que puede generar el imputado profugándose, o sea, yéndose a otro lugar, o simplemente intimidando a testigos para entorpecer la investigación. Pero esto es todo para la excarcelación. ¿Se Buenísimo. entendió? ¿Se Sí, entendió? sí, sí. Porque yo tampoco entendí muy bien la pregunta, pero No, era bastante cualquier complejo. cosa, si quiere repreguntarme, lo vemos, pero yo entendí como que esa cuestión, sí. Después dice, ¿qué alcance tiene el fallo Napoli a nivel nacional? Bueno, a nivel nacional, digamos, es a nivel federal, porque lo está aplicando sobre el artículo 316 del Código Procesal de la Nación. Obviamente, el alcance de los fallos de la Corte, digamos, no tiene un alcance al caso concreto y obviamente fijan doctrina que después debe ser seguida por el resto de los tribunales inferiores, ¿no? Los tribunales ordinarios. El alcance sería justamente que fija una doctrina donde nos dice que la prisión preventiva no está fundada en la culpabilidad, sino en la existencia o no de riesgos procesales. O sea, yo no estoy aplicando una prisión preventiva por la gravedad de lo que se está aplicando a alguien, o del delito que se está atribuyendo a alguien, o la gravedad, o digamos, o la culpabilidad que tiene esa persona en el hecho. Eso no tiene nada que ver. Lo que tenemos que orientarnos es en la existencia o no de riesgos procesales y entender que la prisión preventiva es excepcional, que solamente se aplica cuando es necesaria y tiene que ser proporcional, tiene que tener una proporción con el delito que se está investigando. Eso es lo que nos está diciendo en el fallo Napoli. En cuanto al alcance, obviamente los fallos de la Corte son siempre utilizados como doctrina para aplicar en cada fallo, pero digamos, el alcance siempre de los fallos de la Corte es aplicado al caso concreto y se debe aplicar en todo caso en forma directa en una situación completamente análoga, pero no, digamos, ese es el alcance que tiene el fallo Napoli en concreto. Perfecto, muy claro. Y la última dice, la proporcionalidad de la pena en expectativa debe estar ligada con los límites de tiempo establecidos para la prisión preventiva. Exactamente, así es. Está íntimamente vinculada a la proporcionalidad en la prisión preventiva. Tanto en el tiempo que se lleva a privar de la libertad de una persona, como justamente en la medida de coerción. Después pueden fijarse, quizás yo me rijo mucho por el Código Procesal Nacional y Federal, pero hay un montón de medidas que privan la libertad. Porque uno cree que nada más está la prisión preventiva, pero también está la prohibición de acercamiento, existe la caución juratoria, la caución real, existe la prohibición de salir del país, que son injerencias que limitan la autonomía de la persona, o sea, limitan la libertad, privan de cierta libertad a las personas. Obviamente la más grave, la más lesiva, es la prisión preventiva. Y en ese sentido también la proporcionalidad tiene algo muy importante, que es, yo tengo que aplicar, digamos, yo no puedo por el hurto de un chocolate tener un hurto que encima tiene una pena no mayor a 2 años de prisión, tener a una persona detenida 1 año por robar un chocolate. Digo, si yo creo que hay un riesgo de fuga o entorpecimiento de ese hecho, tengo que analizar, por ejemplo, si es un hurto de un chocolate, qué entorpecimiento puede haber si quizás esta persona la agarramos, se secuestraron las cosas, se identificó a la persona, no hay riesgo de entorpecimiento de esta persona porque va a entorpecer la investigación. Y después analizar quizás si esta persona tiene un arraigo, si esta persona anteriormente tiene otros procesos que
que se le dieron excarcelaciones y no las cumplió, o ha cambiado de domicilio, o ha falseado su identidad, ha dicho que se llama de una forma y en realidad se llama de otra. Todas esas cuestiones, circunstancias, son valoradas para analizar. Pero la proporcionalidad está íntimamente vinculada con el tiempo que tiene que estar detenida esa persona. Sí, sí, totalmente. Perfecto, eso era todo. Bueno, perfecto. Bueno, ya siguiendo con el tema de prisión, principio de inocencia y medidas coercitivas, pasamos a lo que es el derecho de defensa en juicio, ¿sí? El artículo 18 dice que el derecho de defensa en juicio es inviolable, ¿sí? Dice es inviolable la defensa en juicio y los derechos. Se trata justamente, como lo define Mayer, de la facultad de intervenir en el procedimiento penal abierto para decidir acerca de una posible reacción penal contra él y la de llevar a cabo en él todas las actividades necesarias para poner en evidencia la falta de fundamento de la potestad penal del Estado o cualquier circunstancia que excluya o atenúe, que la excluya o atenúe. ¿Sí? Nos está diciendo de justamente que es el derecho de alguien que tiene un procedimiento penal en su contra. Entonces está diciendo que es una garantía o un principio que se aplica exclusivamente de alguna forma al imputado. Sin embargo, el derecho internacional y las convenciones internacionales, este derecho lo vinculan estrictamente también con el debido proceso, que son todas estas garantías que estábamos hablando antes, que aplica para todos. ¿Sí? En Estados Unidos se dice el due process of law, y en Inglaterra se dice el juicio imparcial y legal, el fair trial. ¿Sí? Perdón mi inglés que es medio débil. Pero bueno, la cuestión es que justamente vamos a ver que el derecho de defensa, si bien nosotros lo vemos siempre asociado al imputado, también se aplica, o algunos han entendido, que también se aplica para la fiscalía y para la querella, por ejemplo, que es otra parte también en el proceso. Esto es yo a mi punto de vista, la garantía, digamos, el derecho de defensa para mí rige justamente como una garantía para el imputado principalmente. Y en todo caso, para las demás partes, solamente rige el derecho o el debido proceso. Para algunos es como un derecho, para la fiscalía y la querella es como un derecho, y para el imputado tiene que ser una garantía, porque es el que está en desigualdad. ¿Sí? Por eso es importante. La garantía es para asegurar que el imputado esté en situación de igualdad con las demás partes. La Corte justamente sostuvo que el derecho de defensa en juicio previsto en el artículo 18 debe garantizarse a todo aquel a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio, abarcando también a quien ejerce la acción penal. ¿Sí? Esta es la visión de la Corte, que entiende que todas las partes están abarcadas por el derecho de defensa en juicio. Esto, como le digo, para mí es cuestionable. Yo creo que la Fiscalía, al tener todo el poder y todas las herramientas, darle una garantía como el derecho de defensa no corresponde. Incluso Mayer entiende que el fiscal ni siquiera debería tener ninguna garantía, nada, sino que siquiera tendría la potestad de apelar una resolución que no le sea favorable para la Fiscalía. Entonces, yo quiero que en realidad se queden con la idea de que el derecho de defensa en juicio es verdaderamente solamente para el imputado y no para digamos, para las demás partes del proceso. ¿Sí? A lo sumo puede ser para la querella en una acción privada y demás, pero creo que, digamos, este tipo de derechos y demás que tienen que ver con el derecho de defensa están más vinculados cuando hablamos de la fiscalía y de la querella a lo que es el debido proceso legal, no a lo que llamamos el derecho de defensa. Y el derecho de defensa también está en otros procesos también, ¿no? Lo tenemos también lo vemos también en sede civil, en sede privada también, digamos, todo lo que es laboral también se puede plantear la necesidad de un derecho de defensa. Pero en esos procesos, digamos, el derecho de defensa se lo ve más que nada vinculado justamente a ese interés legítimo que tiene la parte
frente a la expectativa de la resolución del conflicto, digamos. Cuando hablamos quizás en un proceso civil, decimos que el demandado y el actor tienen un derecho de defensa en cuanto a que pretenden que la decisión que se resuelva en una causa civil, el juez actúe imparcialmente, que el juez dé fundamentos, que el juez les corra traslados a las dos partes para que se expresen las dos, que tengan derecho a ser oídos. Entonces, ese derecho de defensa en realidad es completamente distinto al derecho de defensa en lo que es el ámbito penal. ¿Sí? Tiene muchos matices, muchas diferencias. Y por eso yo hice un cuadro como para que veamos algunas características de lo que es el derecho de defensa en el penal y lo que es en sede civil. Y justamente, como decíamos, en derecho penal, el derecho de defensa es una garantía del imputado. ¿Sí? Está concebido como una garantía del imputado. Y en sede civil, como un derecho para todas las partes, tanto la actora como la demandada, y que está vinculado más al debido proceso. Hay una particularidad, una distinción también entre el derecho de defensa en penal y en civil, que tiene que ver con que en derecho penal no se admite el proceso en ausencia del imputado. ¿Sí? Si una persona en el proceso penal directamente se profuga, se va, queda rebelde con una orden de captura o no, con un pedido de paradero en todo caso, y el trámite se suspende, no puede avanzar el trámite. ¿Sí? En cambio, en sede civil está regulada la rebeldía, ¿sí? La contumacia del demandado o el actor. ¿Sí? En ese caso, incluso tiene una valoración que la persona esté rebelde y le puede jugar en contra. ¿Sí? En sede penal sí le juega en contra la rebeldía, pero no tiene un efecto, digamos, en el trámite concreto, simplemente la suspensión de ese trámite. También hay una distinción. Obviamente el debido proceso hablaba de la decisión de una defensa técnica. Tanto en penal como en civil, toda la asistencia letrada o la defensa técnica tiene que estar, es ineludible. En sede civil, nadie puede prescindir de tener un abogado letrado que lleve el expediente, que represente en el expediente, que haga las presentaciones y demás. En sede penal, tampoco. En sede penal, todos los imputados tienen derecho a un abogado y tienen la obligación de tener un abogado, si no es que ellos se representan a sí mismos, siempre y cuando sean profesionales, sean abogados y puedan defenderse a sí mismos, ¿no? Pero acá hay una distinción en cuanto al fundamento de la obligatoriedad de esa defensa técnica. En sede penal es obligatorio porque es para asegurar el efectivo ejercicio de los derechos del imputado en el proceso. Y en sede civil es para asegurar el normal sustanciamiento del proceso y el orden en el planteo de las cuestiones. Después hay otra cuestión, hablando también de estas diferencias en cuanto a los comportamientos del imputado y de las partes en el proceso penal y civil. Y es el derecho a ser oído. En sede penal puede ejercerse durante todo el proceso y el silencio no puede ser valorado en su contra, ¿sí? La prohibición de autoincriminación. ¿Sí? En sede penal, una persona que está imputada, que está acusada, puede pedir que se le reciba declaración indagatoria en cualquier momento del proceso, es decir, yo quiero declarar, quiero que se me amplíe la declaración, en la etapa de juicio puede pedir la palabra y demás. En sede civil, cada parte tiene su posibilidad, su derecho a ser oído, pero está mucho más reglado, está arreglado más por traslados y demás, digamos. Está todo, hay momentos procesales que son oportunos para hacer esa presentación, digamos. Si uno hace una demanda, se recorre traslado para que se conteste, se hace la recontrademanda, la reconducción y demás. Y en cuanto al silencio en sede civil, ese silencio se puede tomar en contra de la otra parte, ¿sí? Lo que se llama la confesión ficta, que ante la falta de respuesta, o sea, una ausencia o la negativa de contestar esa demanda, puede entenderse como que uno se está allanando a lo que la otra parte lo está acusando. En sede penal, de ninguna manera, si nosotros guardamos silencio en el momento de prestar declaración, se nos puede tomar en contra, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como venimos diciendo, es el lector que debe probar mi culpabilidad. ¿Sí? Yo puedo declarar, para traer pruebas, para sostener mi inocencia, para esclarecer en mi favor lo que ha pasado en el hecho, para una explicación y demás. Pero no tengo la obligación de hacerlo. Y ese silencio no puede ser valorado en mi contra. Y
de lo que es la defensa en juicio hay ciertas derivaciones, y lo que veníamos ya hablando un poco es el derecho a ser oído, ¿sí? Que también está regulado en el artículo 8 y 14 en las convenciones, tanto de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y tiene que ver con la posibilidad de expresarse libremente sobre la imputación, agregar todas las circunstancias de interés para evitar o aminorar las consecuencias jurídicas posibles, o para inhibir la persecución penal, ¿sí? La posibilidad de influir en la resolución. Y se funda en el principio de contradicción. Lo que nos está diciendo es que si hay alguien que está acusando, yo tengo derecho a defenderme, tengo derecho a ser oído en el proceso, a decir lo que creo que pasó, a arribar y poner sobre la mesa circunstancias que la otra parte no ha puesto, digamos, a defenderme, a tener esta defensa material. Es la defensa material del imputado, es poder declarar, es poder conocer lo que me están imputando, conocer los hechos, conocer la prueba, conocer todas las circunstancias y qué delito me están atribuyendo, yo poder dar una respuesta y poder dar una explicación a eso, o simplemente poder guardar silencio y hablar cuando me aconseje mi abogado, o cuando yo lo crea pertinente. Tenemos una Y pregunta. más, sí. Preguntan, ¿la rebeldía en el proceso penal es motivo de suspensión de los términos prescriptivos del proceso? ¿Se considera como un acto interruptivo de la prescripción de la acción penal? No es un acto interruptivo. La rebeldía en el proceso penal es un acto que suspende el trámite, pero no el plazo de prescripción, ¿sí? Si una persona queda rebelde, digamos, se profuga, se desaparece del proceso, el plazo, se suspende el trámite del expediente y el plazo sigue corriendo, con lo cual, si pasa mucho tiempo, esa persona que estaba con una rebeldía, prófugo, digamos, puede prescribir la acción penal, ¿sí? por el transcurso del tiempo. ¿Está bien? ¿Hola? Eso era todo, está bien. Sí, perfecto. Muy bien. Y Mayer dice que hay presupuestos para el derecho a ser oído, o sea, cosas que tienen que sí o sí existir para que la persona tenga verdaderamente un derecho a ser oído. Y dice, bueno, ¿qué es? Una imputación necesaria. O sea, nadie es imputado, nadie está involucrado en una causa penal si no existe una imputación dirigida. ¿Yo cómo sé que soy el acusado? Bueno, porque existe obviamente una imputación. Esta imputación obviamente es necesaria, pero tiene ciertas características, ¿sí? Tiene que ser entendida como la imputación como esta afirmación clara, precisa y circunstanciada de un hecho, ¿sí? Tiene que ser clara, precisa y circunstanciada, con todas las circunstancias, de modo, tiempo y lugar. No puedo hacer, digamos, acusaciones, digamos, sobre categorías conceptuales, o abstracciones, digamos. Se te acusa de ser homicida, se te acusa de ser ladrón, de ser estafador, de ser un corrupto. Tenés que explicar qué hechos se están atribuyendo con claridad, porque estamos imputando hechos. Esto tiene que ver con lo que veíamos en la otra tutoría sobre el derecho penal de hechos. No estamos imputando una persona por eso. No estamos imputando hechos, no estamos imputando personas. No estamos imputando el desarrollo de esa persona o cómo es esa persona, sino el acto concreto que se le atribuye. Y en segundo lugar, aparte de que existe una imputación, esa imputación tiene que ser intimada, ¿sí? Se le tiene que dar en conocimiento, se le tiene que dar, comunicársele al imputado, ¿sí? Tiene una comunicación previa y detallada de imputación, ¿sí? Que se le dirige. ¿Por qué? Porque nadie puede defenderse una acusación que no conoce. Yo cómo puedo defenderme de algo que yo no sé que me están acusando. Para eso entra lo que es el tercer supuesto, el presupuesto, que es el de la audiencia, ¿sí? El derecho a ser oídos tiene que haber en un marco justamente de inmediación, donde yo puedo ser escuchado por todas las partes y por el tribunal, por sobre todas las cosas, ¿sí? En una audiencia pública, ¿sí? Obviamente libre de todo tipo de coacción, o sea, digamos, con total libertad de expresar, y las preguntas que se me hagan también tienen que ser claras y precisas, para no llevarme a un error, ¿sí? Para que no sean capciosas ni sugestivas, ¿sí?
Y aquí, en esta instancia, cuando hablamos de la audiencia y el momento de declarar, hay un principio, una garantía que es la prohibición de autoincriminación. Nadie puede autoincriminarse, ¿sí? Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Digamos. Yo puedo, digamos, revelar algo libremente, con voluntad, decir yo, sí, la verdad, yo hice esto, pero esto otro no, o yo asumir el hecho que se me atribuye. Pero esta declaración o esta confesión no puede ser forzada, no puede estar obligado, ¿sí? Tiene que ser libre. ¿Mm? El derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. ¿Sí? Está regulado en los artículos 8 y 14, como ya les comentaba. Y obviamente tenemos la facultad de abstenerse de declarar, o sea, como justamente nadie puede autoincriminarse ni puede ser obligado, nadie me puede obligar a declarar. Entonces yo tengo la facultad de abstenerme de declarar sin que se presuma nada en mi contra. ¿Por qué? Porque el principio de inocencia, como ya venimos viendo, nos está diciendo que justamente somos inocentes hasta que se muestre lo contrario y hayamos sido declarados culpables con una condena firme. El tercer punto es la correlación entre la imputación y el fallo. ¿Sí? Mayer acá lo que nos está diciendo es que la decisión judicial que se tome, la final, sobre todo el fallo final, debe estar basado en los hechos que fueron motivo de imputación. No pueden acusarme de un hecho y después juzgarme por otro hecho. ¿Por qué? Porque me privaron del derecho a mí de defenderme, de ser oído. Y acá juega este principio de congruencia, que justamente es que, digamos, uno puede, cuando a alguien se le imputa un hecho, hay una base fáctica, que justamente que viene de hechos, es que son todas las circunstancias que se me atribuyeron, después puede cambiar la calificación legal, ¿sí? Puede cambiar la calificación legal, digamos. Puede que yo, en vez de tal delito, crea que ese hecho encuadra en otra figura legal, que en vez de un homicidio simple es un homicidio agravado y demás. Pero todas las circunstancias de hechos tienen que estar claras, ¿sí? Tienen que ser las mismas, tiene que haber una congruencia, un correlato, ¿sí? Debe mantener la base fáctica de la acusación. No puede, o sea, puede modificar la subsunción legal, o sea, el encuadre, el tipo penal, el delito, ¿sí? Pero siempre que no provoque el desbaratamiento de la estrategia de la defensa del acusado, ¿sí? No tiene que haber sorpresas, básicamente. Eso es lo que está diciendo en este fallo de la Corte de Anto Miñaza. ¿Sí? Y el cuarto punto, en cuanto al presupuesto de derecho a ser oído, es el poder controlar la prueba. ¿Sí? Yo, antes de conocer la imputación y demás, es importante que yo también conozca la prueba que tiene en mi contra. Porque si me están acusando sin prueba, yo puedo, quizás cambia la forma en que yo pueda expresarme. Porque yo quizás puedo decir en mi declaración, sí, usted me está acusando de esto, pero la verdad es que solamente tiene esta prueba y yo digo que no y demás. Cambia sustancialmente mi estrategia, mi forma de expresarme y el alcance de mi derecho a ser oído, el tener el control o no de la prueba que hay en el expediente. ¿Sí? Y esto tiene que ver con el principio de contradicción, que es justamente poder contradecir la posición del otro. Y si el otro no tiene pruebas, también debería yo también tener a la vista estas cuestiones. Y justamente de este derecho a controlar la prueba, tenemos el derecho a ver cuando declaran los testigos, declaran un perito, cuando se hace una prueba en tal lugar, de poder acceder y poder estar presente al momento que se produce esa prueba. ¿Cuál hay alguna pregunta sobre ese tema? No, por el momento no. Bueno, seguimos. Otra derivación de la defensa en juicio, aparte de lo que vimos recién que era el derecho a ser oído, que lo podemos orientar más como el derecho a ser oído, es básicamente la defensa material, es la defensa que hace el propio imputado, esa declaración, el tener conocimiento de la prueba, conocer la imputación y poder expresar y llevar información al tribunal que le permita influenciar en la decisión final que se va a tomar. Y en el derecho de defensa técnica, justamente que está regulado también por estos artículos, yo les aconsejo desde ya que el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto de San José de Costa Rica, como quieran decirle, y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estos artículos son centrales y forman parte de nuestra Constitución, y los tengan bien leídos. El Estado debe garantizar la asistencia técnica, ¿sí? Si el acusado no tiene un abogado de confianza
o no lo elige, porque puede pasar que también no quiera elegir un abogado dentro del plazo que se fija, el Estado debe proveerle uno, que es lo que conocemos como la defensa oficial, ¿sí? Y este es casi una obligación, porque es un derecho irrenunciable, nadie puede renunciar a su defensa, siempre tiene que haber una instancia letrada, porque justamente lo que se hace con esto es tener como al defensor como un instrumento para mantener ese ideal de equilibrio entre el imputado y el Estado, que verdaderamente no existe. Entonces, se entiende que si no tiene un abogado que lo pueda asesorar, una persona técnica, esa persona está en mayor desigualdad respecto al fiscal, que es un profesional, es un abogado, que tiene las herramientas estatales. Por eso es muy importante la defensa técnica. Y la excepción a esta obligación de tener un abogado que nos represente es el derecho a defenderse a sí mismo, ¿sí? Nosotros podemos defendernos a nosotros mismos, pero tenemos que estar en condiciones, o sea, ser abogados, tener los conocimientos y estar acreditados como tales. Justamente el único impedimento para defenderse a sí mismo es justamente no ser abogado, y el otro impedimento es que que uno sea abogado en causa propia, no perjudique la eficacia de la defensa y no obste la normal sustanciación del proceso, ¿sí? Supongamos que yo me estoy defendiendo a mí mismo y me detienen, la verdad que es muy difícil poder controlar la prueba si yo estoy detenido. Entonces, bueno, en ese caso va a ser necesario que yo designe un abogado de mi confianza o que el Estado designe un defensor oficial. Y la defensa técnica debe ser efectiva. ¿Qué queremos decir con esto? El asesoramiento debe ser efectivo, que debe verdaderamente ayudar al imputado y estar orientado a favorecer al imputado y también dar la potestad al juez que interviene en la causa que en caso de existir intereses contrapuestos o un accionar negligente del abogado pueda ser apartado, ¿sí? Un abogado, por ejemplo, que está defendiendo a dos imputados y uno sostiene una hipótesis y el otro sostiene otra, hay cierta contradicción, la verdad es que el abogado tiene que apartarse, si no es apartado por el juez, tiene que apartarlo por los intereses contrapuestos que hay entre un imputado y el otro. También puede haber intereses contrapuestos porque el abogado representa una empresa que en realidad es la que está querellando contra el imputado, entonces hay un interés por medio y tiene que abandonar esa defensa. Y después, si hay un accionar negligente, si un abogado que la verdad ha abandonado el proceso, tiene una actitud muy pasiva, son casos de suma muy extremos, puede ser también apartado de la defensa, ¿sí? Para garantizar justamente este derecho a la defensa técnica y efectiva. Y la defensa técnica es completamente autónoma a la defensa material, a la defensa que ejerce directamente el imputado. Tiene facultades propias, que son similares a las que tiene el imputado, digamos, cuando ejerce su defensa material, pero concretamente controlar la producción de la prueba, ¿sí? Pero principalmente los actos definitivos o aquellos que son irreproducibles o que implican el anticipo de una prueba. Con esto quiere decir, digamos, participar cuando se está por hacer un peritaje puede estar presente, cuando se está tomando una declaración de testigo puede estar el abogado defensor ahí, porque el imputado no puede estar él ahí y controlar y todo más, hacer un control directamente de todo. También tiene derecho justamente a producir pruebas, a acercar pruebas. Si es una defensa que es estratégica y activa, seguramente va a ir a buscar pruebas que permita desvincular a su defendido, a su asistido. Y también tiene una autonomía en el sentido de que hay actos que los hace únicamente la defensa técnica, como el alegato de apertura y de clausura en un juicio, ¿sí? Que es todo este discurso o esta idea de todo lo que representa el caso en el juicio, la presentación del caso la tiene que hacer el abogado, ¿sí? Esta valoración de la prueba. Y decimos que es autónoma, ¿por qué? Porque incluso hay un caso, un ejemplo muy claro de cómo son tan autónomos. Son las presentaciones in pauperis, ¿sí? Las presentaciones in pauperis son cuando el imputado
sin la firma de su abogado, sin la participación de su abogado, hace una presentación ante el tribunal. Esto se ve más que nada cuando se notifica, por ejemplo, a un detenido de una resolución, suelen quizás firmar la cédula de notificación diciendo apelo. Y bueno, lo que se hace en este procedimiento, en la presentación pauperis, se le corre traslado a la asistencia técnica para que desarrolle los fundamentos de ese recurso. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy detenido, me notifican, digo apelo cuando me notifico, y cuando lo ve el juez dice, bueno, corramos la vista al defensor para que desarrolle los fundamentos. Bueno, justamente acá lo que sostiene el fallo Nachelli y la Corte dicen que son una manifestación de voluntad de interponer los recursos de ley y es obligación de los tribunales suministrar la debida asistencia letrada que permita ejercer la defensa sustancial que corresponda. Por otro lado, hay algo muy importante en el vínculo que existe entre el abogado y, digamos, entre el imputado y el abogado quien ejerce su defensa técnica, que es la inviolabilidad de las comunicaciones entre el imputado y el defensor. Si hay una prohibición tajante de interceptar las comunicaciones entre el abogado y el asistido. Obviamente que, imagínense que esas comunicaciones guardan una información importantísima que puede incriminar al imputado, que no son válidas para presentar en el proceso. ¿Sí? Hay una prohibición de interceptarlas, porque incluso están dentro de lo que es el secreto profesional. ¿Sí? El abogado no puede tampoco estar divulgando lo que habla con su asistido, al menos sin su consentimiento. ¿Sí? Y esta inviolabilidad de la comunicación entre el derecho entre el imputado y el defensor también abarca lo que es el derecho a la entrevista previa que tiene el imputado con el defensor antes de la indagatoria, antes de los actos, constantemente. No se le puede ser vedado esa posibilidad de entrevistarse con su abogado, siempre tiene que estar en comunicación. ¿Sí? Aún cuando esté incomunicado, o sea, a veces se detienen algunas procesas y se declara la incomunicación por cierta cantidad de horas para que no tengan comunicación con los imputados y demás. Bueno, eso no exime del derecho de que sea entrevistado con su abogado antes de recibirse declaración indagatoria. Después también está otra derivación del derecho a defensa, que es el derecho al recurso. Y el derecho al recurso tiene que ser visto como la facultad de toda persona sometida al proceso a hacer revisar un fallo que le es adverso por un tribunal distinto al que lo dictó. ¿Sí? O sea, es una facultad que sirve justamente para que alguien revea una decisión judicial que me perjudicó, ¿sí? Que lo revea otro tribunal distinto, que no sea el mismo que resolvió. Y bueno, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo describe como el derecho de impugnar el fallo, busca proteger el derecho de defensa, en la medida en que otorga la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión adoptada en un procedimiento viciado y que contiene errores que ocasionaron un perjuicio indebido a los intereses del justiciable. En el caso del fallo Barreto Leiva contra Venezuela, la Corte planteó esta cuestión. Obviamente es una posibilidad de poder revertir esa decisión que, de nuestro punto de vista, la posición de la defensa, por lo menos, es injusta. ¿Sí? Sea porque tiene algún vicio, sea porque se presentó prueba ilegal, porque los fundamentos no son suficientes, porque la Fiscalía aportó algo que no correspondía. Y esto implica, justamente, está vinculado íntimamente con la garantía de la doble instancia o el doble conforme, que quiere decir que toda decisión judicial debe estar garantizada la posibilidad de que sea revisado por otro tribunal, ¿sí? La posibilidad de que sea revisado por un tribunal superior, o no necesariamente tiene que ser superior, pero generalmente de mayor jerarquía, y que tenga justamente una posibilidad de examen integral o una revisión amplia, un recurso amplio. ¿Qué decimos cuando hablamos de recurso amplio? Hablamos de estos recursos que permiten cuestionar cuestiones de derecho y de hecho y prueba también. ¿Sí? Por ejemplo, en lo que es la casación penal, siempre se había sostenido justamente y se mantiene a veces el criterio que solamente pueden ser tratadas cuestiones de derecho. O sea, cuestión de derecho es si está el delito o no este delito, o si hubo una observancia del derecho penal y demás, pero no respecto de
si un hecho está probado, si existe prueba de esto o del otro. Cuestiones de hecho y prueba no pueden ser tratadas. Y en el fallo Casal dice que se pueden revisar esas cuestiones, digamos, con la limitación de que tienen que ser aquellas que no hayan sido, que no solamente puedan ser revisadas a través de la inmediación, o sea, esas cosas que se hicieron en el juicio que ningún tribunal de revisión podría rever porque ya fueron sustanciadas en el juicio. Hoy por hoy, el artículo 21 del Código Federal ya lo incorpora al régimen, digamos, a la justicia penal federal, diciendo que todo el derecho de recurso justamente es el derecho que tiene toda persona a recurrir la sanción penal que se le haya impuesto ante otro tribunal con facultades amplias para recurrir. Obviamente este doble conforme y el recurso amplio no está limitado a que sea sí o sí un tribunal superior. Puede ser un tribunal, otro tribunal, digamos, de la misma categoría, del mismo órgano, digamos, puede ser si un juez, como pasaba antes con los juzgados correccionales en la capital federal, cuando la pena, el delito tiene una pena inferior a 3 años, el juicio correccional lo hacía otro juez de la misma instancia, de la misma categoría, pero que no había intervenido en el proceso, en la instrucción. ¿Sí? Y bueno, ¿y cómo surge esto de que no debe ser el mismo juez que intervino en la instrucción? Por el fallo Llerena de la Corte Suprema de Justicia, que justamente es un fallo donde un juez que había intervenido en la instrucción, había recolectado la prueba, era el mismo que estaba resolviendo la condena, aplicar condena o no. Entonces, esto afectaba la imparcialidad del órgano que iba a revisar o que iba a tratar esta cuestión. ¿Sí? Entonces se entendía como que había una violación a la imparcialidad de esa decisión, porque obviamente la decisión de la condena o no iba a estar completamente condicionada por todo el conocimiento previo que ya tenía el juez sobre el trámite de ese expediente. Acá dejé una cita justamente del fallo Herrera Ulloa contra Costa Rica y Mohamed versus Argentina de la Corte Interamericana, que obviamente habla de garantizar un examen integral del recurso. Y hay una limitación o una garantía también en lo que tiene que ver con el derecho al recurso, que es la inadmisibilidad de la reformatio imperium. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo recurro ante un tribunal, digamos, no puede haber una modificación en esa resolución que genere un perjuicio para el imputado. O sea, yo interpongo un recurso de casación porque creo que la pena que se está aplicando es muy elevada, yo no puedo salir como tribunal a agravar la pena si recurrió nada más la defensa. ¿Sí? Si la defensa dice, no, yo quería, me parece que 3 años es mucho, no puede ser que el tribunal después le aplique una condena mayor. ¿Sí? Es una garantía justamente de que no se puede extender, digamos, no puede extenderse más, modificarse las resoluciones en perjuicio del imputado. ¿Sí? Otro principio muy importante es el de ne bis in idem, o la prohibición de doble persecución penal, que es un principio que en realidad podría decirse que hasta la incorporación de los tratados internacionales estaba dentro de los principios y garantías, digamos, implícitos de la Constitución, que están regulados o receptados por el artículo 33 de la Constitución Nacional. Y concretamente, básicamente, ne bis in idem lo que dice que nadie puede ser perseguido ni penado 2 veces sobre lo mismo. ¿Sí? Tanto en procesos simultáneos como en sucesivos, digamos, procesos que se están sustanciando al mismo tiempo, como en procesos que ya han terminado y que se reabren sobre los mismos hechos. ¿Sí? Obviamente, ne bis in idem, o non bis in idem, también se dice también así, dice que no puede ser tratado 2 veces lo mismo. ¿Pero qué es lo mismo? ¿Son los hechos o es el delito? Bueno, justamente, el delito puede cambiar, pero tiene que haber una identidad principalmente sobre los hechos. ¿Sí? Y el ne bis in idem lo que viene es justamente definir una tensión que hay constante entre 2 valores o 2 principios fundamentales
que son el afianzar la justicia, que nace justamente en nuestro preámbulo, la Constitución, y la seguridad jurídica. Porque decimos, bueno, imagínense una situación, alguien que es, digamos, absuelto cuando en realidad debió ser condenado porque no se valoró bien una prueba o porque algo no estuvo correcto en el juicio, y termina absuelto. Imagínense, termina, digamos, desvinculado de la causa. Obviamente esto implica una afectación a la justicia, a afianzar lo que es la justicia material, porque decimos, hay una persona que debería ser culpable y terminó siendo absuelta. Y esta sentencia quedó firme. Nosotros no podemos revocar esa decisión y hacer un nuevo juicio sobre esa persona. ¿Por qué? Porque afectaría a la seguridad jurídica. Entonces, lo que sostenía, por ejemplo, la Corte en uno de sus fallos es que justamente es inadmisible que el Estado, con todos sus recursos y poder, lleve a cabo esfuerzos repetidos para condenar a un individuo por un supuesto delito, sometiéndolo así a molestias, gastos, sufrimientos y obligándolo a vivir en un continuo estado de ansiedad e inseguridad, y aumentar también la posibilidad de que, aún siendo inocente, sea hallado culpable. Lo que está diciendo es que no podemos meter a la angustia de otro proceso y a la incertidumbre de no tener una seguridad jurídica de que, digamos, en cualquier momento se puede reabrir un expediente o iniciar un nuevo proceso sobre algo que yo ya fui declarado inocente. En cuanto a hecho y delito, que decíamos, si lo que no debe perseguirse dos veces, no debe ser penado dos veces, debe ser un hecho o un delito. Bueno, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8, habla de los mismos hechos. Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos habla de delitos. Bueno, quienes sostienen que son hechos, que es la postura que prima, digamos, básicamente, es un derecho, un principio de nebis in idem mucho más amplio, porque los hechos no se pueden cambiar, son hechos. Las calificaciones pueden cambiar, entonces si cambiamos, podríamos estar imputando a una persona los mismos hechos, pero con diferentes delitos, y ahí estaríamos violando el nebis in idem. Entonces, para limitar este nebis in idem, también están los institutos de litispendencia y cosas juzgadas. Litispendencia cuando hay procesos simultáneos, cuando hay dos procesos que se están investigando lo mismo, hay una litispendencia, solamente un tribunal debe intervenir, el otro se debe inhibir y dejar que el otro intervenga. Y está el instituto de cosas juzgadas, cuando queremos volver a penar a alguien sobre un hecho, no podemos volver a juzgarlo otra vez, porque ya hay cosas juzgadas, hay cosas firmes. Y para que haya cosa juzgada o para aplicar este nebis in idem, tenemos que tener en cuenta las tres identidades que piden, que es identidad en la persona, en el hecho, que es, digamos, la base fáctica, la situación y demás, o lo que se puede decir como la parte objetiva, y tenemos el tema de la causa, o sea, tiene que ser por otros fundamentos, otro origen del fallo, digamos, otras causas, otros fundamentos utilizados para abrir ese expediente. La garantía de cosa juzgada, hay algunos que sostienen que hay un sentido formal y un sentido material. El sentido formal está más vinculado a lo que es la preclusión de los actos procesales cuando adquieren firmeza, digamos. Dicen que yo no, digamos, por ejemplo, una persona es procesada y digamos, digamos, es procesada en un expediente y ya pasó la instancia de apelación, yo no puedo volver a pedir que se revea eso porque no tengo derecho al recurso. Eso sería como el sentido de cosa juzgada en sentido formal. Y el sentido material es cuando hablamos de una sentencia firme. Cuando está en una sentencia firme y definitiva, ya se terminó el proceso, entonces ya estamos hablando de una cosa juzgada definitiva. Una cosa juzgada en sentido material. La Corte ha entendido que la cosa juzgada no es susceptible de alteraciones de revisión. ¿Sí? Tiene jerarquía constitucional, no es susceptible de alteración ni aún por vía de la invocación de leyes de orden público. ¿Sí? Solamente puede ser revisada a través del recurso de revisión, que nosotros en el Código Federal lo tenemos regulado en el artículo 479 en el Código Procesal Penal de la Nación. ¿Sí? Y es cuando
acá lo define muy bien la Corte Interamericana, dice, si los actos en que se sostiene una sentencia están afectados por vicios graves que los privan de la eficacia que deberían tener en condiciones normales, la sentencia no subsistirá. O sea, cuando hay vicios graves en la prueba, cuando se omitieron valorar hechos importantes que fueron gravemente y que revertían completamente la decisión de culpabilidad o no de esa persona, existe este recurso de revisión para que sea revisada justamente, sea revista o se pueda ver otra vez esta decisión. También puede ser porque se aplica este derecho de revisión cuando hay situaciones como se deroga el delito por el cual la persona está detenida o fue condenada, o justamente hay una merma o se disminuye digamos, la escala penal de ese delito, y eso implica que la persona que fue condenada, digamos, a 8 años, la escala penal baja a 4 años, por ejemplo, sea dejada en libertad y sea revisada su condena. Bueno, y acá con esto terminamos con el tema de principios procesales. No sé, Juan, si tenés alguna pregunta Sí, para que... te Sí. transmito una que dejaron acá en Facebook. Dice, en el caso de existir varios imputados, ¿los abogados de los otros imputados pueden o deben, acá sigue, estar presentes en las declaraciones de los otros imputados? Concretamente, ¿es una facultad o una obligación? No, es una facultad. No tienen que estar presentes porque justamente la asistencia técnica está ligada a cada uno de los implicados en la causa. Entonces, digamos, cada uno representa un imputado distinto. Sí, a veces es recomendable saber bien qué es lo que declara el otro porque tiene incidencia sobre la versión que va a sostener, obviamente, mi representado. Yo soy un abogado y defiendo a alguien, me gusta saber qué es lo que va a declarar el otro imputado porque puede ser que esté responsabilizando a mi asistido. Pero no es obligación estar, no es una obligación, sino una facultad. ¿Mm? Buenísimo. Eso es todo por ahora. Bueno, espero que se haya entendido y bueno, gracias por haber participado y bueno, nos vemos. Gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden que pueden volver a ver la tutoría en nuestra página de Facebook. Gracias, doctor. Chao, Buenas hasta tardes. luego. Chao, Hasta chao. luego.